Hola amigos de Contexto. Hoy vamos a hablar sobre esta caravana migratoria que ha partido desde países latinoamericanos como El Salvador, Honduras, y dicen que se dirigen hacia los Estados Unidos pasando por México. Se dice que burlaron la vigilancia de las fronteras e incluso en México se les ha vacunado, se les ha dado cierta ayuda y han dicho en algunas entrevistas que he visto en distintos medios que algunos dicen que se quedarán en México a ver si pueden pues conseguir trabajo, adaptarse. Estas personas que han huido, entre ellas hombres, mujeres, niños, personas mayores, se han ido, según ellos, huyendo a la miseria y a las maras, a la violencia que se vive en sus países para alcanzar una vida mejor. Sin embargo, también hay que estudiar pues si realmente estos países pueden pues abrirse a lo que es el recibimiento de estos grupos. Son 7,000 personas y hay algunos que se dice que hay 100 que están desaparecidos, que no se sabe qué pasó con ellos, de manera que hay una situación delicada. El presidente Donald Trump ha dicho que el ejército va a estar esperándolos porque no se van a dejar pasar, pero por otro lado también en algún momento ha dicho que tendrán que esperar un tiempo, que se harán unos campos para tenerlos ahí, para ver si se pueden regularizar, de manera que no está muy claro cuál va a ser el destino de estos 7,000 migrantes. También hay voces que dicen que esto ha sido, pues que ha habido manos oscuras, que ha habido o negocios o fines políticos para que estas personas lleguen a los Estados Unidos, que hay un entramado detrás de esto. No se sabe qué verdad pudiera tener esto, qué ingrediente de verdad pudiera tener. En fin, las migraciones siempre han existido. América, de hecho, se formó de migraciones, pero hay que ver realmente lo que también dicen los Estados Unidos, que abrir las puertas a este grupo podría significar que vengan otros mucho más grandes y también tener que aceptar lo que necesita, que pues hay reglas. Por un lado está lo emocional y por otro lado las reglas de migraciones de cada país. Bueno, cada vez que uno ve este grupo de personas con estos, bueno, pasando penurias sin nada, dejando parte de su familia, dejando sus cosas, saliendo a buscar una vida mejor, pues lo lógico es que digamos, caramba, ¿cómo se le puede negar un asilo en otros países a estas personas? Pero también hay reglas migratorias y también es verdad que no es sencillo que estas personas se adapten a otro idioma, a otra cultura. Para eso estamos haciendo este programa hoy con el especialista Daniel Pou, que ha trabajado este tema de las migraciones, de las poblaciones, de las estadísticas muchas veces, y vamos pues a discutir primero cuántas veces en los últimos tiempos ha habido esta oleada de grupos tan grandes migratorios. Hemos visto en los periódicos, en la televisión, que parece una manada de gente en los puentes y demás, y qué tratamiento se le ha dado y cuáles son las leyes para enfrentar este tipo de grupos migrantes. Bienvenido, Daniel. Buenos días, saludos. Tengo el día metido en la cabeza. Gracias por la invitación y pues realmente estamos frente a un tema bastante espinoso y delicado. No tan solo por lo que se corresponde con lo que son las políticas de seguridad nacional, sino también desde el punto de vista humano, que es donde mayor peso yo le veo a esta situación. Para mí me resulta preocupante que esta caravana de migrantes centroamericanos, donde se han unido personas de diferentes nacionalidades, sí, se vea como un atentado a la seguridad nacional en Estados Unidos. Por eso, cuando escucho el discurso del presidente, que en un momento le quiso dar un enfoque militar a... ¿Se lo dio? Se lo dio, sí, realmente, porque hay 15,000 soldados en la frontera. Sí, a esta situación, y ordena un desplazamiento de tropas. Yo me pregunto si el tratamiento que se le va a dar desde el punto de vista de la seguridad nacional va a ser el tratamiento estrictamente militar, o se va a hacer una simbiosis de políticas de seguridad pública con seguridad nacional.
Esto es una incógnita que tenemos ahí. Mira, esa caravana partió de una ciudad que se llama San Pedro Sula, Sí, es muy pobre. en Honduras. No solamente pobre, sino que San Pedro Sula es, junto con Ciudad Juárez, los dos, y Caracas, los 3 lugares más violentos del mundo. San Pedro Sula durante más de 5 años Fue el número 1. exhibió la tasa de homicidios más alta del mundo. Llegó a tener 160 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es una locura. Sí. Una locura. Una matanza en la calle. Pero- y todavía es el reino de las bandas llamadas maras Sí. y de la delincuencia común, que extorsiona, que mata, que rapta y que hace todo tipo de acciones. Bueno, Además, escúchame, yo he estado en San Pedro Yo Sula también. y tuve la experiencia de que tener que ir al aeropuerto casi de madrugada, y recuerdo que los camiones del Departamento de Salud Pública salían a recoger los cadáveres que se producían durante la noche en las primeras Dios horas de la mío. mañana. Así de sencillo. Dios Porque San Pedro mío. Sula es uno de los puntos principales del corredor de toda la cocaína que va de Sudamérica hacia los Estados Unidos. Dios Entonces, mío. San Pedro Sula es uno de los puntos más disputados en toda la geografía latinoamericana de los carteles de la droga, tanto mexicanos Mexicano como como suramericanos. Correcto. entonces, realmente darle un tratamiento a además, 7,000 personas caminando. Llegarán para la Navidad. No, bueno, ellos están ya en México. Pero, ¿qué significa 7,000 personas en un país de 327 millones de habitantes como es los Estados Unidos? E inclusive el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, lo que dijo fue: cuando yo asuma, le voy a dar permisos de trabajo y le voy a dar acogida a estos refugiados. Pero el presidente de los Estados Unidos, que ha hecho de la ideología anti-inmigrante toda una filosofía, ha hecho de esto como si fuera una invasión de los Militar. rusos y de los chinos combinada a los Estados Unidos. Realmente algo ridículo, Escúchame, absolutamente. hay un detalle. Él acusó al gobierno venezolano También de propiciar. Mike Pence Mike Pence. dice que el presidente de Honduras le dijo que eso estaba propiciado por el señor Maduro. Otra ridiculez. Bueno, y Maduro pero- no puede con su población. Lo que interna. pasa con Honduras, claro, quiere quitarse la carga de la responsabilidad histórica que ha tenido Honduras por los términos de la corrupción que se ha practicado desde las élites políticas, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad hondureñas, Claro. que le han vendido niveles de protección escandalosos al narcotráfico. Las fortunas que se han acumulado en Honduras, producto de esa protección, de que Honduras sirva de paso al narcotráfico internacional, sobre todo hacia Estados Unidos, indiscutiblemente que es transversal a toda la clase política y a toda la élite, incluso empresarial del Eso propio sería país. como decir ahora que toda la migración del Mediterráneo que viene desde Libia, Irak. de África, es un complot que ha hecho no sé quién para invadir a Italia, a Francia, a Alemania. Son gente que están desesperadas. No solamente se ha dicho que es algo propiciado por Maduro, sino también y por políticos de los Estados Unidos. Se han hecho muchísimas elucubraciones y señalamientos con esto que yo la verdad que no le veo ninguna No, ninguna relación. lo más lamentable aquí es que yo he oído dominicanos que quieren hacer una extrapolación de eso con el problema migratorio nuestro con Haití. Con Haití, sí, descabellado. Descabellado, absoluta y Totalmente totalmente descabellado. Bueno, lo que descabellado. pasa es, Imagínate, ahora lo que van a pasa es venir que los- aquí los haitianos no tienen que venir a buscar porque no hay una seguridad social que le vaya a ofrecer esto, pero
Lo que pasa es que al ver esto y, por ejemplo, justamente ver lo que pasó con los doctores que les quitaron las motos y los asaltaron, no es tan descabellado que uno piense ¿Pero que qué hay columna peligro. va a venir para acá si los haitianos entran y salen aquí? Exactamente. Entonces, ¿de qué columna están hablando? Y un detalle, aquí hay una demanda efectiva de mano de obra haitiana que Muy alta. que cada día crece más. Así es. Que cada día Así crece. ellos vienen porque hay. Porque si hay una oferta laboral. Así es, ellos no vienen al páramo. Bueno, solo hay que ver las advertencias que le han hecho sectores de la construcción, y hay que recordar al ingeniero Diandino Peña, Sí, cuando le con mucha advirtió a la gente de su propio gobierno, siendo un funcionario del gobierno dominicano, siendo ministro de la República. siendo, claro, ministro de Obras Públicas, el encargado del metro y de todas esas cosas, dijo, bueno, ustedes me sacan a los haitianos y vamos a ver dónde van a parar todos los proyectos de construcción. No, es indudable que los haitianos están sosteniendo la construcción en este país, Indiscutible. pero y también... parte importante de la agricultura. Pero también... En un país, mi querida Mónica, Sí. donde solo se está explotando en términos cultivables el 18% de la Claro. tierra apta para producir, porque en el campo no hay mano de obra disponible y dispuesta a hacer que se Tampoco hay Bueno, apoyo se- están con suficiente motoconchos y y eso. tampoco hay apoyo suficiente porque yo conozco mucha gente que siembra en los campos. Por ejemplo, yo he ido a donde del servicio doméstico mío y ellos siembran muchísimos y fracasan, y cada vez que siembran se les dañan las cosechas. Bueno, por porque una u otra cosa. O sea que tampoco hay un una problema, asesoría. hay un problema. Es que las vías de comercialización, los canales de comercialización no están en manos de los productores, sino de sectores especulativos. Y entonces... Claro, exacto. Definitivamente. Exactamente. Entonces los pequeños hay entonces una pueden situación insertar. bastante difícil. La situación, yo creo que no nos debemos de desviar del tema, pero yo creo que no es tan descabellado pensar en que tenemos una población haitiana al lado, que no tenemos ningún orden, y aunque se necesite la mano de obra se debería desregular. No es tan descabellado pensar en una caravana, aunque ¿Qué como caravana? dices tú, Pero no ¿qué puede haber una ellos no caravana necesitan porque, que ellos entren y claro, salgan ellos cuando entran y quieren. salen. Esto es un solo país. Aquí Eso, la, por aquí eso la digo que es otro caravana la tema. tenemos en la 27 de febrero y en las principales avenidas del país, los haitianos por la mañana que van a trabajar como personas normales. Así es. Claro. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a ver un video a la entrada y volvemos. Yo me tomé esta decisión de venirme a arriesgar mi vida aquí por darle un futuro mejor a mis hijos, porque en nuestro país ya no se puede vivir por el asunto de la delincuencia, el desempleo es demasiado. ¡Agua! Y declaro que la sangre de Cristo. Dijo en la noche que iba a alistar una mochila, echó 3 camisas y se puso una mudada, se bañó. Eran las 3:30 y dijo que él se iba. Y se despidió de nosotros y dijo, yo me voy. La delincuencia en Honduras, las maras y pandillas están arrasando con la juventud y yo no quiero que mis hijos se vayan a perder por manos criminales, porque allá en Honduras los niños los engañan con un dulce, los empiezan a instruir en las pandillas y en las maras. Sí, yo me quería ir con él y llevarme los niños, ¿ves? A todos les decía yo que yo me iba con él. O llevaste a Manuelito, le digo yo, no te vayas solo, no quiso. Yo que no, yo solo me voy a ir a sufrir. Cuando vi la caravana yo me animé a venirme porque allá no se puede hacer nada. Gracias. ¿Se puede? Por más que uno trabaje, por una parte la delincuencia no lo deja trabajar y otra que todo está caro.
si Dios quiere que me den oportunidad, la meta es trabajar unos 5 o 6 años, hacer mi casita para mis hijos, como le digo, sacarlo adelante. Como él mira las noticias y todo, y él vio que dijeron que estaba en el terminal de buses, que se estaban reuniendo para salir caminando hacia Estados Unidos, ¿sí? Y que todo el que quisiera unir, que se uniera. Entonces él dijo que cuando pasaran por aquí, él se iba a ir, dijo. Él pasa desesperado porque no se puede vivir solo con ese negocito que tenemos. No da nada. Está muy caro, no se gana nada. Solo 20 lempiras se gana por cada chico. Aquí en cada barrio, cada esquina están las maras, entonces ellos solo observan el negocio, cómo es de fuerte, y ellos piden la extorsión. Y si uno no les paga, pues ellos matan a la gente. Me duele verlos dejados botados. Ahí solo Dios con ellos. Me da nostalgia por ver dejado a mi niño de 16 días. Un niño recién nacido que necesita ropa, pañales, que necesita leche. Yo me hubiera ido si no hubiera tenido el niño pequeño, porque dan ganas de irse. Mi objetivo, si Dios me lo permite, es construirle la casa a mis hijos, darles una vida mejor a mis hijos, porque ellos no tienen techo en Honduras. Yo todo este esfuerzo no lo voy a echar de un solo a perder. Si miro que las cosas no me funcionan para Estados Unidos, entonces me voy a quedar yo aquí en México trabajando. A ver cómo hago para pasar al otro lado. Sí. Pero que yo de aquí ahorita no me voy. Los extraño mucho. Nosotros también bien. Tengamos paciencia, hija. Yo sé que todo va a salir bien. No crea, es duro quedar uno con sus hijos a cabo solo. Y saber que le piden comida y que les va a dar de comer. Bien, amigos, seguimos en esta conversación con Daniel Pou sobre la caravana de migrantes y sobre las realidades y los mitos que hay en torno a ellas. Hay un elemento, Daniel, que es importante. Los Estados Unidos es un país que en los últimos 200 años se ha formado de migrantes. Fundamentalmente. Todo el tiempo. Porque las etnias autóctonas, lamentablemente, reservaciones. Y ya prácticamente Desaparecieron. han desaparecido. Casi han desaparecido. Fueron extinguidos. De hecho, el presidente actual es hijo y nieto de alemanes. Correcto. Y casado con una checa primero y después ahora con una eslovena. Es decir, que él es el reflejo mismo de lo que es los Estados Unidos en su composición de inmigración. Hay por lo menos 20 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país que su naturaleza es un país de inmigración y donde todo tipo de orígenes, Medio Oriente, Asia, América Latina, Europa, ni se diga, han ido a recalar grandes poblaciones. Yo recuerdo... Te voy a dar un detallito. De los años 60 hasta ahora, Estados Unidos ha sido el país receptor del 38.2% de la migración mundial. Del mundo. Del 60. Del 60 hasta ahora. Seguido por Rusia, que después que se cayó el bloque socialista, acumula el 12.1%. Wow.
Es decir, menos de la mitad. Un Me- tercio. Sí, Un pero tercio. resulta que ahora se está produciendo una transformación diferente y países como España y Alemania están adquiriendo hoy en día la posición de vanguardia detrás de Estados Unidos y de Rusia. Sí. O sea, ya Estados Unidos y Rusia tienen menos presión porque una parte de la migración que se está produciendo a nivel mundial se está trasladando hacia España y Alemania. Algo nunca visto. Sobre todo porque Alemania no es uno de los países más grandes de Europa y España tampoco. Sí, pero Alemania tiene una gran población Claro, migrante de no, turcos, Sí. de, Y una economía muy bollante. de españoles, de italianos. Y claro, el problema también se produce toda porque la Unión Europea. la tasa de crecimiento De lo- demográfico de Alemania Y de España también. Es baja. se encuentran en casi los mínimos históricos. Sí, y a Italia es igual. En Italia está sucediendo, pero en Italia parece que no es tan atractiva para ellos Bueno, toda esta ola de migrantes es a Italia. ¿no? bueno, a Italia por la cercanía física, pero el destino de ellos últimos son los países Alemania. del norte. Sí, Alemania. Alemania, Básicamente Alemania. Fundamentalmente. Porque en España no hay empleo prácticamente. Hoy en Ni día, para los españoles. de acuerdo a la ACNUR, hoy en día en el mundo, y esto casi excluye a Estados Unidos, hay 60 millones de refugiados. Wow. 60 millones de refugiados. Pero eso es un número enorme. Y un detalle de una encuesta que se hizo, que de más de 6.500 millones de habitantes que tiene la Tierra, 7.000. 210 millones no viven en su país de origen. Wow. O sea, Claro, pero es que hay un movimiento pero además, natural. El poblamiento en seres humanos de la Tierra, solo hay que ver el libro este de Hariri sobre el Homo sapiens. Sí. Fue migraciones permanentes, es decir, la naturaleza del ser humano actual, del Homo sapiens, es desplazarse. Sin embargo, Europa, que es un continente donde ha habido muchísimo movimiento, Gran Bretaña se salió de la Unión Europea justamente por los problemas con la migración, básicamente ese fue el punto. Y hemos visto todos estos partidos que llamamos incluso xenófobos que están tomando mucho auge porque hay vamos a decir, una polarización muy fuerte en cuanto a que los gobiernos no pueden, ya que están ya todos con tanta población, no pueden seguir recibiendo indiscriminadamente poblaciones de otros países. Entonces, ¿qué dicen las regulaciones respecto a esto? Bueno, hay muchos tratados internacionales sobre el tema de migración. La mayoría de ellos auspiciados por las propias Naciones Unidas, donde prácticamente todos los países fueron signatarios cuando no había este tipo de presión. Hoy en día muchos países están... Sin embargo, ha cambiado después de la guerra, situación. después de la Segunda Guerra Mundial, se desplazaron, sobre todo en Europa y en Asia, 70 millones de personas. 70 millones de que personas. habían después de sido la guerra. desplazados por la guerra. Se movieron. Por los judíos que fueron llevados a campos de concentración. Bueno, las estadísticas dicen que entre el periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y los años 60 se produjeron las mayores, en términos absolutos, las mayores cifras de migraciones a nivel mundial. Yo diría que se desdibujó el mapa del mundo de nuevo. Claro. Definitivamente. O sea, cuando tú miras las tasas de población a nivel mundial, hay países que incluso la densidad de población por kilómetro cuadrado se le duplicó. Pero eran países muy poco poblados. Vamos a la pausa y volvemos con un video. El
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido hoy en que las caravanas de migrantes centroamericanas que cruzan México hacia Estados Unidos no entrarán en su país y que sus integrantes no son solicitantes de asilo legítimos. En rueda de prensa, el mandatario aseguró que las tropas desplegadas en la frontera podrán abrir fuego en caso de que sean atacados con una piedra por parte de los migrantes. Emiliana Molina tiene información. Emiliana está en vivo. Buena tarde para ti, Emiliana. Y Dania, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti también y los televidentes de NTN 24. Así es, en los últimos minutos, el mandatario estadounidense Donald Trump, ante rueda de prensa con periodistas, como lo mencionabas, acaba de autorizar a las más de 5.000 tropas que serán enviadas a la frontera entre México y Estados Unidos a abrir fuego si esta caravana de migrantes empieza a lanzarles rocas, como según él lo hicieron en México y algunas tropas mexicanas resultaron heridas. Ahora, recordemos que el Pentágono ha dicho que el rol de estas tropas que sean enviadas a la frontera simplemente será brindar apoyo a las autoridades de la seguridad fronteriza. Estas tropas, según el Pentágono, no pueden arrestar a inmigrantes indocumentados, tampoco decomisar drogas y, según el Pentágono, simplemente pueden brindar apoyo o utilizar sus armas en autodefensa. Pero el mandatario estadounidense acaba de autorizarlos a abrir fuego si los migrantes lanzan piedras. Cualquier persona que lance piedras, rocas, como hicieron en México, con la policía y los militares, donde hirieron a soldados y policías mexicanos, nosotros consideramos eso como un arma de fuego, porque no hay diferencia. Cuando te golpean en la cara con una piedra, como sabes, eso fue bastante violento hace unos cuantos días. Realmente fue entrar a la fuerza a un país como México. Y ven lo que está ocurriendo en Guatemala, solo para mencionar Guatemala con El Salvador y Honduras. Es una desgracia que esos países no puedan detenerlos. Trump reiteró nuevamente que estos migrantes no podrán entrar a Estados Unidos de manera ilegal, pues estos, según él, están entrando a la Unión Americana para aprovecharse de los recursos de los americanos y abusar también del sistema de asilo aquí en Estados Unidos. El mandatario reiteró nuevamente que el grupo de personas que se acerca a la frontera no son inocentes y que algunos son criminales. Es una caravana de personas con otras que se están formando para entrar al país. No sabemos quiénes son, solo sabemos que son personas rudas cuando pueden atravesar y pasar por encima de las fuerzas militares y policía de México. Incluso México dijo, wow, esto es increíble, yo no los quiero en el país. Lo que ha ocurrido es que tenemos tantas personas que nuestras instalaciones se quedan chicas. Y estamos instalando carpas temporales. Dentro de un tiempo la gente se dejará de venir. Sí, la familia y los niños se quedarán con las familias. Expresando su frustración nuevamente con las leyes migratorias de este país, Trump aseguró que la próxima semana podremos esperar una orden ejecutiva por su parte, intentando arreglar toda esta crisis que se vive en Estados Unidos, según él, debido a los inmigrantes. En esta orden ejecutiva aseguró que va a incluir, por ejemplo, acabar con el sistema o el abuso del sistema de asilo en Estados Unidos y también con el sistema conocido como catch and release en inglés, donde los inmigrantes indocumentados que piden asilo les dan una cita en la corte, pero luego son puestos en libertad y muchos de ellos, según él, no aparecen luego en la corte y se pierden en el país. El vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo este martes que el presidente de Honduras le informó que la caravana de migrantes que partió desde su país hacia Estados Unidos fue organizada por grupos izquierdistas financiados por Venezuela. Lo que el presidente de Honduras me dijo es que fue organizada por grupos izquierdistas de Honduras financiados por Venezuela y enviado al norte para desafiar su soberanía y nuestra frontera, dijo Pence en un evento organizado por el diario The Washington Post. La caravana de migrantes, compuesta según la ONU por unas 7.000 personas, salió de San Pedro Sula en Honduras el 13 de octubre. Pence indicó que el presidente estadounidense Donald Trump le pidió que contactara al mandatario de Honduras Orlando Hernández y el de Guatemala Jimmy Morales y aseguró que su gobierno que ha estado trabajando muy de cerca en el asunto junto a México. Trump advirtió el lunes que comenzará a cortar la ayuda económica que otorga Guatemala, Honduras y El Salvador, al estimar que fueron incapaces de impedir que la caravana de migrantes partiera desde Centroamérica. No le tenemos miedo a las amenazas de Trump. Venimos huyendo de nuestro país porque al país sí le tenemos miedo, a nuestro país, a la delincuencia,
a todo lo que ocurre a diario en nuestro país. Somos inmigrantes, no somos asesinos, vamos en marcha por una vida mejor para ver si podemos mejorar con nuestra familia, porque estamos sufriendo la verdad en nuestro país, no hay empleo, no hay lo que es un techo digno para las personas, no hay alimentación, no hay salud, no hay educación, por el cual nosotros tomamos la decisión de huir. Salí de Honduras huyendo porque la situación está crítica ya con la comida. Tengo 5 hijos, yo los estoy criando sola, soy madre soltera, me mataron a mi marido, me lo mataron a pedradas y a cuchilladas. Me traje el menor de mis hijos y tengo 6 nietos que yo les estoy ayudando a mis hijas. A mí si el presidente de Estados Unidos no le ayuda a Honduras, no me interesa porque yo no recibo ayuda de él. Vengo huyendo de la pobreza y la violencia, ya que en Honduras no hay trabajo y hay mucha violencia, pero que al presidente no le importa mucho la forma en que nosotros vivimos. Y yo lo que busco es un futuro para mi familia enseguida, pues que tenga educación, salud y trabajo más en años futuros. Venimos de migrantes porque en Honduras no hay trabajo. Yo en Honduras dejo 2 hijos, aquí ando mis 2 niñas y mis hermanas andan uno cada uno. Y vengo con un sacrificio enorme desde la República de Honduras. Hay una crisis económica bárbara. Uno tiene hijos y realmente le da pesar de mandar a un hijo a la escuela un día y otro día no, por el asunto de lo que es la comida, ¿verdad? Aquí de toda la gente que vamos, vemos buena gente, que sabemos buenos trabajos. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, le preguntaron a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, si México debe permitir el ingreso de la caravana de migrantes hondureños, y esto fue lo que respondió. En México, a partir del día 1 de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos. Ese es un plan que tenemos, que el que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo. Estamos viendo eso, no atender el asunto solo con deportaciones o con medidas de fuerza. Ahí hemos visto cómo el presidente Donald Trump ha ordenado al ejército. Primero, nunca en los Estados Unidos habían utilizado el ejército desde el siglo XIX, cuando le quitaron la mitad del territorio a México, en labores de patrullaje fronterizo. De hecho, hay leyes que prohíben esto y existe un órgano, un cuerpo especial que se llama la patrulla fronteriza. Pero el presidente Trump envió... Es un cuerpo policial. Un cuerpo policial civil. El presidente Trump envió primero 5 y después 10,000 más, 15,000 soldados del ejército americano, supuestamente para fortalecer la vigilancia, y ordenó que si le tiraban piedras, que le volvieran contigo. Se habló también de que esto era proselitismo político para aquellos que están... Para la campaña electoral, claro, de medio tiempo, evidentemente, porque eso era parte del juego. Sí. Ahora bien, este odio acelerado hacia el distinto, hacia de un color diferente, de una raza distinta, ¿en qué puede terminar? Porque es que el mundo va hacia un camino feo. Mira cómo no solamente Trump, el Brexit, el auge de la ultraderecha en Europa, hasta en Alemania, sino en América Latina, por el triunfo de Bolsonaro. Claro, hay elementos de xenofobia y racismo terrible. Entonces, hacia el tema de los migrantes venezolanos que ahora son rechazados en muchísimos países, algo inaudito, un país que recibió tantos inmigrantes toda su vida. ¿Qué es lo que vamos a esperar de este mundo hoy?
Bueno, yo en términos particulares creo que hay un movimiento natural indiscutiblemente que acicateado por circunstancias muy similares a las que se produjeron después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un reacomodamiento de la población a nivel mundial. Esto va a tender a cambiar aspectos de perfiles poblacionales de manera significativa, pero es un movimiento inevitable, a menos que se piense en reeditar los campos de concentración de la Alemania nazi o políticas tan descabelladas como eso. Pero creo que el tema hoy en día tiene mucho mayor incidencia porque como hay un cierto resurgimiento de los poderes de los partidos conservadores, lo mejor que siempre se ha utilizado es localizar una amenaza para unificar grupos dentro, al interior de cada sociedad, y entonces pues ese falso positivo, que es un supuesto enemigo, pues lo convertimos en un elemento de acicate para poderle darle cierta concreción en el imaginario de la gente a esos discursos conservadores. Yo creo que eso es parte realmente de una lógica de la posverdad que impera hoy en día y lamentablemente eso no va a tener la gran repercusión. Entonces cuando personas de los mismos Estados Unidos y de otros países hablan de que políticos norteamericanos han hecho esto con segundas intenciones, pudiera ser esta la intención de servir de bandera para estos grupos que rechazan la migración, tener más fuerza. En cierta medida sí. O sea, en cierta medida sí. Estados Unidos siempre ha buscado unas posiciones endogámicas, podríamos decir de alguna manera, con relación a su responsabilidad a nivel internacional. O sea, Estados Unidos interviene en todos los conflictos que hay a nivel global. Hay que ver el caso de Irak. Señores, el error más grande de Estados Unidos fue haber roto el equilibrio del Medio Oriente. Eso fue parte de una falta de visión de contexto de la política norteamericana. Eso ha originado una situación que todavía en lo que eran las riberas del Tigre y Éufrates no se ha podido conseguir la paz política. No. A pesar de que intentaron imponer presidentes. Casi 20 años. Sí, 20 años. Sacar a Saddam Hussein fue la peor desgracia, porque uno de los grandes déficits que siempre han tenido los estrategas de política militar y exterior de Estados Unidos es que ellos... Lo mismo que Gaddafi. Claro, sí. También. Lo mismo que Gaddafi. Otro desastre geopolítico. Porque eran individuos que, a pesar de ser autoritarios, mantenían el equilibrio político. Bueno, Saddam Hussein era el único que lograba unificar a chiitas, a chemitas y todas esas etnias que confluían en... Muerto Saddam Hussein, pues resulta que ahora las etnias definitivamente no están unificadas y hay amenazas peores que las anteriores para los propios Estados Unidos. O sea, definitivamente, desbarataron un ajedrez ajeno y ahora resulta que quienes son los derrotados son ellos mismos. No, peor aún, el gran enemigo regional de los Estados Unidos en Medio Oriente, antes de la invasión a Irak, es Irán. Claro. ¿Quién es el gran ganador con la destrucción del Estado iraquí? Irán. Claro. Porque la mayoría de la población es chiita. Es chiita. Y busca la alianza natural con Irán. Pero los estrategas de Estados Unidos, sí, y sobre todo esas agencias que contrata de Estados Unidos, de intelectuales de escritorio que muchas veces no conocen la naturaleza humana. Yo recuerdo los informes que se elaboraron, que lo colgaron en internet, luego lo sacaron cuando se dieron cuenta del error que habían cometido. Y bueno, sencillamente esto va a traer una situación que conjuntamente con una supuesta guerra económica que ha emprendido el presidente de Estados Unidos, donde se han producido amenazas desbocadas, como por ejemplo bloquear el petróleo de Irán, etcétera.
donde ya China dijo que si sus bosques eran bloqueados, el ejército de la India, que no es un ejército para no tomarlo en cuenta, podrían actuar en contra de las fuerzas norteamericanas. Entonces, en este contexto tenemos un panorama internacional complicado. Muy complicado. Y hay un detalle que hay que decir, señores, de la cantidad de migrantes que hoy en día, y refugiados, que hoy en día contamos en el mapa internacional. En Internet hay un mapa interesantísimo donde describe todo, un mapa interactivo, describe todos los movimientos. Hay que decir que entre la década del 70 y del 80, en esa década, esas dos décadas, del 70 y el 80, el mundo produjo 68 millones de migrantes. O sea, estamos hablando que es una tercera parte de los migrantes que se produjeron en las primeras 5 décadas del siglo XX. Y como tú muy bien dices, hay países que tienen pues una cantidad tremenda de hijos y hay otros que no tienen, y ahí se forman movimientos hasta cierto punto naturales. Daniel, se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que seguir conversando sobre este tema, qué pasa en el entorno internacional respecto a las migraciones y respecto a todos estos movimientos sociales y económicos que se van dando y van conformando nuevos mapas, que hay mucha resistencia ahora mismo a recibir pues grandes grupos de otras poblaciones. Gracias, Daniel, por acompañarnos, amigos, y será hasta la próxima entrega.